Buenas, mi nombre es Ciso Román Álvaro, soy estudiante de contaduría y voy a hablarles sobre la metodología de la investigación, específicamente em, relacionado a qué son la recolección de información o datos, cómo es el proceso para recolectar dicha información, cuáles tipos de fuentes de investigación se pueden ejecutar, ¿sí? Primeramente, ¿qué es la recolección de información? En la metodología de la investigación es necesario determinar el método de recolección de datos y tipo de instrumento que se utilizará. Es muy importante aclarar que el método en una investigación se toma como medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el sujeto de la investigación, para así lograr lo que es la recolección de datos y, por supuesto, el logro del objetivo propuesto en dicha investigación. El instrumento es un mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información obtenida. Al hablar de métodos e instrumentos de información, se hace referencia a las fuentes primarias y secundarias. Las primarias son las que tienen información a través del contacto directo con el sujeto de investigación, tales como la observación, la entrevista y el cuestionario. Y las secundarias se refieren a la obtención de información a través de documentos, publicaciones o resúmenes. La obtención de información es la etapa más importante del proceso de la investigación científica, ya que es el fundamento para la definición del problema, planteamiento y comprobación de las hipótesis. La observación representa la técnica de investigación por excelencia. Es el principio y la y la validación de toda teoría científica. La ciencia nace, se desarrolla y culmina gracias a la observación. Todo proceso en la vida pues, ha tenido la observación como mecanismo o técnica de recolección de información. Para que la observación pueda ser considerada como ciencia, debe reunir los siguientes requisitos: tener objetivos claros y concretos, proyectarse hacia un plan y un esquema de trabajo, ser viable a una comprobación y validación, y los resultados de la observación deben estar por escrito en el momento exacto en que está ocurriendo. Métodos de recolección de investigación. Dentro de los distintos métodos encontramos lo que es la encuesta. Esto ya forma parte de los secundarios, ¿no? La encuesta es un método o técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de la población o una muestra de ella, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener información con este método: mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. El cuestionario es un método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema de estudio en donde se obtiene la información. Puede ser aplicado personalmente o por correo y de forma individual o colectiva. La entrevista, por otro lado, es una técnica más utilizada en la investigación. Se puede definir como una comunicación interpersonal, establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Mediante esta, una persona solicita información a otra. Es un instrumento muy valioso para obtener información y no se necesita estar
estrictamente preparada anteriormente. La entrevista simplemente puede realizarse en cualquier momento, por así decirse. ¿Qué es el fichaje? El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar la información. Cada ficha contiene una información que más allá de su extensión le da unidad y valor propio. La ficha es un recurso muy valioso para el estudio porque permite registrar datos o información provenientes de diversas fuentes, recordar y manejar el contenido de obras leídas. Además, la ficha ahorra tiempo y esfuerzo y facilita la elaboración del índice de autores y de los títulos consultados. Para realizar el respectivo fichaje en la investigación, se registran los datos que interesan a la investigación. Cuando el dato está contenido en más de una tarjeta que ocupa, construirán una sola ficha. Es decir, si existen 3 fichas que coinciden en la misma información, pues se hace una sola y las demás se descartan. Una ficha debe contener un solo dato. Puede ser un detalle, una fecha, un nombre, un acontecimiento. Y debe registrarse en una ficha de trabajo. Es muy importante tomar en cuenta, en consideración, que actualmente es un método poco recurrido, ya que gracias al avance de la tecnología, estas fueron sustituidas por el registro informático desde un dispositivo móvil o un computador. Muy bien, ahora vamos a ver la parte de cómo establecer qué tema investigar. Para establecer qué tema investigar se debe seguir una serie de pasos. 1. Concretar el tema. Es decir, concretar la máxima expresión posible cuál es el tema de trabajo a desarrollar. 2. Determinar los aspectos en los que estamos interesados. Determinar los aspectos en los que se está interesado y establecer una serie de límites, así como establecer la naturaleza de la información que se precisa. 3. ¿Qué sabemos ya sobre el tema? Permitirá esto contar con un punto de partida para iniciar la búsqueda de la información. Y 4. Realizar una primera toma de contacto, es decir, realizar un contacto informativo consultando diversas fuentes para recurrir como obras de consulta tales como diccionario, enciclopedia, entre otros. Esto pues permitirá hacerse una idea general sobre el tema a tratar, familiarizarse con el vocabulario especializado de dicho tema o campo, hacer un sumario básico en las ideas principales y obtener un primer conjunto de referencias bibliográficas sobre esa temática. Criterios para seleccionar un tema a investigar. La pertinencia, ausencia de duplicación, viabilidad, posibilidad de aplicación de los resultados y las recomendaciones, urgencia de la necesidad de los datos y asentamiento moral. En la pertinencia encontramos que el tema seleccionado debe ser un problema prioritario, importante y significativo en el área en el que se vaya a trabajar. Debe ser de conocimiento previo del investigador. En la ausencia de duplicación se refiere que antes de iniciar un estudio es importante indagar si el tema propuesto, el que se va a desarrollar, no ha sido anteriormente realizado y por ende más bien si hay similitudes, pues usarlos de base
para llegar o lograr a otro objetivo o fin. Viabilidad se refiere a examinar el qué propone el proyecto y considerar la complejidad del problema a evaluar y los recursos necesarios para llevarlo a cabo, además del tiempo, el personal, el equipo y demás temas que afectan en la construcción o el desarrollo del proyecto. La posibilidad de aplicar los resultados y las recomendaciones se refiere a las posibilidades que se lleven a la práctica dependiendo del estudio que se realice. La urgencia de la necesidad de los datos se refiere a la necesidad de los resultados para tomar decisiones inmediatas. Y el asentamiento moral se refiere a un principio que existe donde se le garantiza a los involucrados que no sufrirán ningún daño, por así decirse. Se les da una garantía de participación y de que la información que ellos suministren no va a ser esparcida o pública, por así decirse. ¿Un problema o problemática puede ser un tema de investigación? Sí, por supuesto, ya que un problema de investigación es aquello que se desea explicar a partir de la tarea del investigador. Su acepción como problema se vincula a que, por lo general, la finalidad de un investigador es brindar una solución. En el mundo de la investigación, un problema siempre debe ser una solución y la existencia del mismo tiene que basarse en datos sólidos y observaciones empíricas o científicas. En primer lugar, el problema de investigación necesita ser formulado de forma clara y a modo de pregunta. A su vez, debe incluir aquellas variables de interés para el proceso de indagación. Por último, tenemos cómo sería el proceso de la investigación y un ejemplo de ello para realizarse, ¿sí? Tenemos acá, suponiendo que una empresa maquina una máquina, valga la redundancia, industrial que va a funcionar y esa máquina necesita un combustible para que trabaje a una temperatura de ciertos grados y a una presión de X. Esto hace que los investigadores ante este problema comiencen a analizar diferentes posibilidades. El problema de investigación deriva en diversos trabajos investigativos que finaliza cuando los expertos logran hallar la sustancia que pudiese actuar como combustible según las necesidades específicas de dicha maquinaria. Muchas gracias.